Sí, una fémina que empiece, que la diga. ¿Quién? A ver, ¿quién se ofrece? Yo puedo. Adelante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Orad incesantemente según aconseja San Pablo. Que así sea. Que así sea. que Que así así sea, sea. así sea. Bueno, hoy vamos a dar la lección número 21 del curso elemental de astrología de la Fraternidad Rosacruz. Advertencia. Los textos mostrados a continuación son extraídos de libros y lecciones escritas por más gente hace más de 100 años. Rogamos disculpen cualquier frase o palabra que en los tiempos modernos, aunque permanecen en el diccionario de la Real Lengua, de la Real Academia de la Lengua Española, hayan hecho parecer ofensivas y han sido sustituidas por otras que, a pesar de decir lo mismo, se consideran más apropiadas. Cambia esto. Ok. El grado de sensibilidad a las vibraciones planetarias, parte 2. En la clase anterior vimos cómo los seres primitivos, o sea, cuando la humanidad comenzó en la Lemuria, cómo respondían a tres planetas fundamentales, que eran la Luna, Marte y Saturno. Recuerden que la Luna, a pesar de ser un satélite, aquí se considera, en astrología se considera como planeta, al igual que el Sol. Pero el Sol es una estrella y la Luna es un planeta, es un satélite, eso lo sabemos todos. El hombre primitivo, conducido por el látigo saturnino de la necesidad, cuando no por la lujuria y las pasiones animales de Marte y la Luna, ve el mundo muy triste y sombrío. El miedo es la base de su existencia. Teme a los animales, a los demás hombres, a las fuerzas naturales y, en una palabra, a cuanto le rodea. Siempre debe estar vigilante y alerta, pues la vigilancia es siempre el precio de su seguridad. Esto era cuando la humanidad primitiva respondía a estos tres planetas. Mas cuando la evolución lo hace sensitivo a la influencia de Venus y Mercurio, dicha influencia suaviza sus emociones e ilumina su mentalidad. Comienza a considerar el amor y la razón como factores de su existencia. Dijimos que antes respondía a tres planetas, la Luna, Marte y Saturno. Pero poco a poco comienza a responder a estos dos planetas que son los que están cerca de la Tierra, que son Mercurio, que influye en la razón, y Venus, que influye en el amor. Recuerden que es el amor egoísta, no es el amor altruista. También el Sol comienza a iluminar su manera de percibir la vida, y la luz solar durante esa fase de su evolución disipa parcialmente la melancolía de Saturno. Recuerden que la humanidad primitiva no tenía ojos, los lemures tenían unas manchitas donde debían estar los ojos, y percibían la claridad cuando empezó a despejarse un poco esa atmósfera. Así pues, por grados, a medida que evoluciona y que se hace más sensitivo a la música de las esferas, las cuerdas del arpa celestial, una tras otras, evocan una melodía similar en el alma humana y hacen al hombre sensitivo a sus vibraciones. Estamos hablando del Sol. De igual manera que un diapasón que se hace vibrar
despierta la nota en otro diapasón de igual temple, estando los dos a una distancia razonable. Los planetas de nuestro sistema solar han tocado diversos acordes en secuencia evolutiva que han encontrado eco en el corazón humano. Esto quiere decir que los planetas están empezando a influenciar a la humanidad. Recuerden que cuando se les da la mente, adquieren la condición humana, que están tratando ya de independizarse de toda dependencia externa. Cada cual se va a regir por su propio espíritu. Esto todavía en la gran parte de la humanidad no es totalmente cierto. O sea, todavía hay una dependencia con los espíritus de nación, con los espíritus de raza, etcétera, etcétera. Mas las cuerdas de la lira celestial de Apolo no están en armonía completa. Algunas están desacordes. Si bien el hombre responde a ciertos tonos, debe permanecer necesariamente insensible a otros. O sea, a medida que el hombre va evolucionando, va respondiendo a unos tonos más altos, superiores. Primero a los tonos bajos de las pasiones, etcétera, etcétera. En realidad, antes que sea posible responder perfectamente a los rayos de Venus, es necesario que el hombre supere y controle a Marte en gran parte a fin de que ciertos rasgos marcianos indeseables de su naturaleza sean pospuestos mientras otros que puedan ser valiosos se retengan. No quiere decir que Marte en su totalidad es malo. No, hay partes de Marte que son necesarias. Esa energía dinámica para cualquier emprendimiento, de cualquier proyecto, de cualquier cosa que se quiera lograr, es necesaria. Lo malo de Marte son las pasiones animales, las pasiones bajas, que hacen que el hombre desarrolle sus bajos instintos. Cuando ya empieza a responder a Venus, esas pasiones bajas empiezan a elevar su vibración y empiezan a responder al amor, aunque egoísta, pero es amor. El amor de Venus, que anhela darlo todo por los que ama, no puede vivir en el corazón con el rayo de Marte, que pide todo para sí. Por lo tanto, el salvaje debe aprender a superarse hasta cierto punto antes que pueda convertirse en el hombre de familia civilizada de los tiempos modernos. O sea, antiguamente el hombre respondía a la fuerza fundamentalmente, la violencia y la fortaleza física era lo que imperaba. Hoy en día, ya cuando Venus empieza a influenciar, pues esas energías van tornándose en amor. Bajo los rayos desenfrenados de Marte y la Luna, los padres traen hijos al mundo y los dejan a sus propios recursos, exactamente como lo hacen los animales, pues son producto de la pasión animal. Las mujeres son compradas y vendidas como si se tratara de un caballo, de una vaca, o de otro modo arrebatadas por la fuerza. En la época antigua, las mujeres se vendían. O sea, la mujer era un objeto prácticamente. Y era lo normal en aquella época. Aún hasta en la Edad Media, el caballero frecuentemente arrebataba a la novia por medio de la fuerza de las armas, prácticamente de la misma manera en que combaten los machos por las hembras en la época de celo. O sea, venía un caballero a conquistar una dama que ya pertenecía a otro y se batía en el duelo y el que ganaba era el que se la llevaba. Era como el trofeo de la pelea. Vemos pues que el primer paso hacia la civilización requiere que el hombre supere uno o más planetas, al menos hasta cierto punto. La pasión indisciplinada
tal como la generada por el rayo de Marte primitivo, ya no es permisible bajo el régimen de la civilización moderna. El que trate de actuar con la pasión esa indisciplinada generada por Marte, pues le espera la prisión, en el mejor de los casos. Y tampoco puede seguir siendo admisible la afirmación de que la fuerza tiene la razón, salvo en las guerras cuando volvemos al barbarismo. La cualidad marcial de las proezas físicas que en un tiempo convirtió en una virtud el atacar a otros y arrebatarle su propiedad ya no es admirada en el individuo. O sea, antiguamente el fuerte era el que imperaba y el que llegaba y cogía las cosas por la fuerza. Ya eso se ve mal, ya no se ve tan bien. Y está castigada por varios métodos de acuerdo a la ley, aunque aún es efectiva en cuanto se refiere a las naciones que van a la guerra bajo este impulso primitivo por ensanchamiento territorial. Sin embargo, como se ha dicho, Marte ha sido superado en gran parte en la vida social y civil para que el amor de Venus pueda reemplazar la pasión de Marte. Todavía en estos momentos, o sea, en estos tiempos, ¿no? Han habido guerras por territorio, por frontera, que si me pertenece hasta aquí, que si el río, que si no sé. Y han habido, entre países civilizados inclusive, han habido guerras por territorio. Que todo esto tiene que abolirse. Las fronteras en un futuro no van a existir. Como dije en otras conferencias, vamos a ser terrícolas del habitantes del planeta Tierra, todos por igual. Como habíamos dicho anteriormente, los hijos del hombre primitivo eran abandonados a sus propios recursos en cuanto se les enseñaba a defenderse en las guerras. Con el advenimiento de Mercurio se puede observar otro método en la lucha por la vida hoy. Ya no se combate con instrumentos materiales solamente, pues el cerebro, más bien que el músculo, es lo que determina el éxito. Un ejemplo tangible de las guerras de hoy en día es que ya van aviones sin piloto a bombardear a los lugares, los famosos drones, y eso es basado precisamente en la inteligencia del hombre que ha creado unos armamentos que ya no ponen en riesgo a las personas. En un futuro, la guerra va a ser con robots. Los soldados van a ser máquinas. Por lo tanto, el periodo de la educación se ha prolongado a la par del avance de la humanidad. La educación ahora va encaminada principalmente a la adquisición de cualidades mentales a causa de los rayos de Mercurio que acompañan el desarrollo promovido por Venus en la civilización moderna. Podemos recordar que antiguamente en la Lemuria las escuelas eran para desarrollar la voluntad en los machos y la imaginación en las hembras. Las hembras niñas eran abandonadas cuando ya se separan los sexos, ¿no? Que se necesitan dos para procrear. Las niñas eran abandonadas en los bosques para que desarrollaran la imaginación y se pudieran sustentar. Y los varones inclusive eran empalados para que se pudieran zafar, desarrollando así su voluntad. Pudiéramos pensar que es un método inhumano y cruel, pero recuerden que ellos todavía no estaban conscientes del vehículo denso que tenían. Por lo tanto, no es el vehículo que tenemos nosotros ahora, que cualquier herida nos duele mucho. Ellos prácticamente no eran conscientes de sus vehículos, del vehículo denso. El hombre ve la naturaleza de un modo mucho más alegre cuando ha aprendido a responder al Sol, Venus, Marte, la Luna y Saturno, siquiera solo de una manera muy débil. O sea, cuando ya empezamos a responder a estos planetas, sobre todo a Venus y al Sol,
pues admiramos la naturaleza. Se le fueron abiertos los ojos al hombre y por primera vez vio la naturaleza que lo rodeaba y la contemplaba. Más, aunque los diversos estados de la evolución han colocado gradualmente al hombre bajo el dominio de varios rayos planetarios, el desarrollo ha sido unilateral, pues se ha tratado de suscitar interés solo en las cosas que él tiene su derecho de propiedad. Los negocios suyos, las casas suyas, la familia suya, los ganados suyos, la hacienda suya, etcétera. Todas son vitalmente importantes y deben ser cuidadas. O sea, el hombre se preocupaba por su propiedad. Las posesiones suyas deben aumentarse, si es posible, sin importar lo que suceda a la familia. Las posesiones, etcétera, de otra persona no son cosas suyas y no le interesan. Pero antes de que el hombre pueda alcanzar un estado superior en la evolución, es necesario que este deseo de apropiarse la tierra y de ser posible retenerla para sí, ceda el paso a un deseo para beneficiar a sus prójimos. O sea, antiguamente era lo mío y lo demás no me importa. Era una forma egoísta de ver la vida. Antiguamente no, todavía es así. Pero el futuro debemos preocuparnos no solo por el beneficio nuestro ni de nuestra familia, sino de todos en general. En otras palabras, el egoísmo debe ser reemplazado por el altruismo. Y análogamente, como Saturno descargando sobre el hombre el látigo de la necesidad en sus días primitivos, lo llevó hasta el presente estado de civilización. Júpiter, el planeta de la benevolencia, está también destinado a elevarlo desde el estado de hombre al de superhombre. Recuerden que en el periodo de Júpiter nosotros vamos a tener una conciencia de superhombre. Ahora tenemos la conciencia de vigilia constante, de hombre, pero ahí vamos a ser superhombre, en cuyo estado quedará bajo el rayo de Urano en lo que respecta a su naturaleza emotiva y donde la pasión generada por Marte será reemplazada por la compasión y donde la conciencia infantil de origen lunar será sustituida por la conciencia cósmica del rayo de Neptuno. O sea, aquí vemos que ya cuando empieza el hombre a responder a Júpiter, que es el planeta de la abundancia y de la benevolencia, va a cambiar. Mucho más cuando responda a Urano, que es la octava superior de Venus. O sea, el altruismo, el amor universal. Y por último, al rayo de Neptuno, que es la octava superior de Mercurio, que es la mente, Neptuno es la mente superior, la divinidad. Por lo tanto, el advenimiento del rayo de Júpiter a nuestras vidas señala un progreso muy definido en el desarrollo humano, como se explica en el concepto Rosacruz del Cosmos. Nosotros vamos a pasar del periodo terrestre al periodo de Júpiter y en consecuencia el rayo de Júpiter señala aquel prominente estado de altruismo que será entonces un factor prominente en nuestras relaciones. O sea, en el periodo de Júpiter, todos estos egoísmos y todas estas cosas van a dejar de existir. Inclusive no vamos a tener vehículo denso. Vamos a andar como los ángeles estuvieron en el periodo lunar en el vehículo etéreo, o sea, en el cuerpo vital. Es fácilmente comprensible que antes de que podamos responder prontamente a los rayos de Júpiter, debemos cultivar el altruismo hasta cierto punto y superar el egoísmo que proviene del poder razonador de Mercurio.
hemos aprendido a superar algunas de las fases de Marte y de la Luna, y quizás también algunas de las fases inferiores de Mercurio y Venus. Mientras más hayamos superado a estas, mejor podremos responder a las fuerzas vibratorias más sutiles de estos planetas. Recuerden que no es no responder un planeta, sino responder a la parte positiva de cada planeta, así sean benéficos o maléficos. Si Marte nos da la energía suficiente, esa energía tenemos que utilizarla para hacer obras altruistas, no para hacer obras egoístas. Si luchamos con ardor, podremos superar algún día hasta el aspecto más sutil del amor de Venus, cuyo amor se liga siempre a un objeto poseído por nosotros. Amamos a nuestros hijos porque son nuestros, entre comillas, porque en realidad nuestros hijos no son nuestros. Nosotros les damos la posibilidad a un espíritu virginal que renazca en la tierra en un vehículo denso, pero no son de nuestra propiedad. Ellos tienen que formar su familia, tener sus hijos y así sucesivamente. Darle siempre oportunidad a renacer a más espíritus. Amamos a nuestro consorte porque nos pertenece. O sea, es como si uno comprara a la pareja, ¿no? Es mía. Tú eres mía y yo te amo porque eres mía. Y no debe ser así. Te amo porque eres feliz así. Es como tiene que ser. Nos enorgullecemos el orgullo de Venus por sus características morales u orgullo de Mercurio por sus conocimientos. Venus nos hace ser moralmente más correctos y Mercurio nos da la forma de adquirir más conocimiento. Mas Cristo nos dio un ideal superior. A menos que un hombre deje a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. La idea de que abandonáramos a nuestros padres o que lo odiáramos para seguirle a él estaba muy lejos de su mente, desde luego. Esta ha sido una frase controversial, porque cuando él se refiere a dejar a su padre y a su madre, es a esa relación carnal que existe entre las formas, no entre los espíritus. Cuando nos demos cuenta que nosotros somos espíritu, pues nuestras madres, nuestros padres y nuestros hijos inclusive no son nuestros. Todos somos hermanos porque todos salimos de una misma fuente. Por lo tanto, tenemos que querer a todos por igual. Ese es el amor de Cristo. Padre y madre solo son cuerpos. Es el alma que habita en esos cuerpos a quien debe amarse y no a la mera vestidura física. Nuestro amor debiera ser el mismo respecto a una persona de edad que a una persona joven, fea o bella. En el servicio hay una parte que dice no fijarnos en el aspecto a veces poco atrayente del prójimo, sino a la esencia que está dentro de él. Y así es. Debiéramos buscar la belleza espiritual y la relación universal de las almas y no preocuparnos tanto de la relación de los cuerpos. ¿Quién es mi madre y mi hermano?, preguntó Cristo e indicó a sus discípulos, quienes eran uno con él en su gran obra. Ellos estaban más próximos a él que cualquier otro pudiera estar por las meras relaciones físicas. Esta actitud constituye un importante paso dado por el amor de Venus, que siempre se fija en las vestiduras físicas de los que aman y no consideran el alma que está dentro. O sea, las personas muchas veces se enamoran del físico y
y el físico es, sí, y puede influir mucho, pero hay que enamorarse del alma, de lo que está dentro de la persona. El amor de Júpiter, por el contrario, solo reconoce el alma, sin miramientos al cuerpo que ésta usa. La fase mercurial o razonante de la mentalidad también sufre cambios al responder al altruista Júpiter. Entonces, el frío cálculo queda abandonado. Cuando usted responde a Mercurio, todo es razonamiento lógico. ¿Qué me da esta persona? No, ¿qué le puedo sacar? ¿Qué puedo obtener de ella? Nada, entonces la abandono. Y de esta que me da, no, esta me da seguridad, estabilidad, esta es la que me conviene. Ese es el razonamiento frío de Mercurio, que cuando ya se empieza a responder a Júpiter, ya se ven otras cosas. Cambia el cálculo frío por el amor de verdad. Uno que sienta el expansivo rayo de Júpiter será de gran corazón en todo momento y bondadoso en todo caso en cuanto a sus sentimientos y sus bienes materiales se refiere. Una persona jovial es una expresión apta para describir tal hombre. Esto es cuando se responde al expansivo rayo de Júpiter. En todas partes se le da la bienvenida y es querido por todos los que encuentra, pues no irradia el egoísmo típico, sino un deseo de beneficiar a otros, lo cual inspira una confianza diametralmente opuesta al sentimiento de desconfianza cuando sentimos instintivamente cuando nos relacionamos con un hombre Saturno-Mercurial, o sea, que responde a Saturno y a Mercurio, no a Júpiter y Mercurio. Es un hecho real para los astrólogos dotados de visión espiritual que los rayos planetarios de cada hombre producen ciertos colores en su aura, en adición al color básico que es el distintivo de la raza a que pertenece. Al hombre con un tenue y pobre azul mezclado de Saturno y Mercurio debe compadecérsele en vez de censurarle la avaricia y melancolía que son su constante actitud mental. A medida que el hombre va respondiendo a las partes superiores, su aura empieza a cambiar. Los colores y las corrientes de ese cuerpo de deseo empiezan a moverse mucho más rápido. Y los colores son cambiantes. Él mira el mundo entero por un espejo áureo que ha creado a su alrededor y siente que el mundo es frío, duro y egoísta, y que por lo tanto es necesario que él sea más egoísta y frío para protegerse. Por otra parte, cuando vemos el divino rayo azul de Júpiter teñido quizás con el oro refinado de Urano, constatamos de qué modo tan diferente ha de ver el mundo un individuo tan exaltado comparado con el modo común y sórdido de ver y juzgar las cosas. O sea, a medida que vamos respondiendo a los planetas superiores, el color ese azul grisáceo propio de Saturno, que es el índigo, va tornándose en un azul mucho más suave de Júpiter y ya cuando se responde a Urano sale el color dorado de la gente altruista. Aún aquellos que solo tienen un debilísimo tinte jupiteriano viven en un mundo lleno de luz y flores. Todo en la naturaleza es alegre y bello, y al mirar el mundo por una atmósfera semejante, provocan en los demás una reacción similar a la del diapasón citado, que genera una vibración idéntica en otro de igual temple. Cambia la forma de ver la vida, de ver la naturaleza. Aún en las cosas feas se ve belleza, como el ejemplo de Cristo y aquel perro que estaba descomponiéndose.
cómo resaltó la parte bella de que dijo que los dientes eran tan blancos como las perlas. Y hasta aquí la lección número 21 de el curso elemental de astrología de la Fraternidad Rosacruz. Preguntas. Marco, a mí me gustaría si pudiera explicar un poquito más cómo será esa conciencia jupiteriana y del futuro de superhombre y si se está manifestando de alguna forma actualmente, de pronto en los movimientos de ayuda global o cosas así, o qué piensas tú, un poquito como más concreto, así de qué se espera. La conciencia jupiteriana es una cosa muy superior todavía a esta conciencia que estás hablando. Esta conciencia tenemos que adquirirla en la sexta época. En la sexta época, cuando va a haber una sola raza, que todos vamos a ser iguales prácticamente, ahí es cuando hay que adquirir esa conciencia de altruismo y de igualdad. Ya en el periodo de Júpiter, vamos a ser hombres creadores. Vamos a tener el don de la palabra creadora. El otro día hablamos de eso. O sea, la laringe se nos fue dada para crear, igual que el cerebro. Lo que pasa que en estos momentos la palabra crea, pero de una forma no tan notable. O sea, usted puede hablarle a una persona y usted puede crear un sentimiento en esa persona. Usted puede motivar a una persona, pero no crea nada físico, nada tangible con la palabra. Ya hay que crear con las manos. Pero en un futuro, en el periodo de Júpiter, sí vamos a ser capaces de crear con la palabra cosas etéreas. Vamos a estar en un mundo etéreo, van a haber cosas etéreas que se van a crear con la palabra, el don de la palabra. La palabra no va a ser la que conocemos. Recuerden que no hay un mundo denso, no hay un aire, no hay sonido que emita la laringe y un oído que vibre. No, vamos a ser etéreo, pero la palabra va a ser creadora, no la que conocemos, una palabra nueva que la vamos a poder producir, porque estamos entrenándonos ahora en este mundo con en los vehículos densos, el vehículo denso que tenemos. Y entonces, por ejemplo, aquí en las clases estas, a través de la palabra, estamos llegando a las personas y estamos aclarándole algunas formas de pensar, cambiando inclusive la manera de percibir al mundo y así sucesivamente a través de la palabra. Pero en Júpiter sí va a ser creadora y vamos a ser capaces de crear. Recuerden, de crear vida inclusive. Recuerden que ahora lo único que creamos es forma. Usted puede hacer un edificio y aumentar el edificio, pero usted no puede hacer un árbol ni ponerle 4 ramas al árbol así con puntilla ahí. No, eso no funciona. Nada más estamos capacitados ahora para trabajar en las formas. Susana. Marco, cuando tú dices de crear vida, eso no es decir abracadabra y, y que se cree un animalito ni nada de eso. No, eso es como nosotros surgimos, que fuimos como especie de un árbol que fue evolucionando y poco a poco. ¿Tú te refieres a eso? No, en realidad no tengo la más mínima idea de cómo vamos a crear en Júpiter, pero sí vamos a crear vida, así está escrito, vamos a trabajar, o sea, quizás no a crear vida, pero sí a modificarla.
a trabajar ya en lo que es la vida, no en la forma. Ahora bien, mi palabra, bueno, lo que yo te iba a preguntar realmente no era sobre la palabra, sobre eso. Yo te iba a hablar sobre los sentimientos. En las épocas futuras, por ejemplo, se habla de que las personas van a ser como robots. O sea, eh, eh, mm, con excepto de sentimientos. O sea, yo hasta cierto punto, yo entiendo que los sentimientos, las emociones, el sentimentalismo hace daño. Yo pienso que hace daño, le hace daño a las personas, al que lo siente, y le hace daño a otros igual. Porque, por ejemplo, tú no sientes algo muy fuerte y te puede dar algo, te puedes enfermar por un sentimiento muy fuerte de cualquier tipo, de amor o de ira, de odio, o de lo que sea. Cualquier tipo de sentimiento fuerte puede destruir a una persona. Pero también el otro día hablábamos de que, por ejemplo, un cirujano que sea muy emotivo va a hacer una operación y si en ese momento es un niño, por ejemplo, que es algo de lo más sensible que existe, un niño entra en un paro en medio de la cirugía y el cirujano es demasiado sensible, puede que el pulso le tiemble lo más mínimo como para hacerle daño a un cirujano y sobre todo si es un neurocirujano, por ejemplo. ¿Entiendes? O sea, que las emociones hacen daño. Entonces, ¿qué pienso yo? El futuro va a ser mm, tan plano, tan frío, tan libre de esas emociones, que no vamos a poder sentir esto que ahora nos es tan placentero, como es la alegría, como es. No, es que no sé, hablar de eso a lo mejor es bobería, pero no me imagino un futuro sin, sin sentimientos. Y a la vez estoy de acuerdo en que los sentimientos, el exceso hace daño. Fíjate, las emociones, yo estoy de acuerdo en que hacen daño, pero no me imagino un futuro eh, sin esos sentimientos y que veo que viene. Bueno, mira, voy a contestarte parte de esa pregunta. En el futuro va a haber un cambio. Ya se está viendo. La juventud de hoy no es la juventud de antes. O sea, son diferentes. La juventud de hoy está muy automatizada, está muy metida en la computadora, está muy metido en sus cuartos trancados y no interrelacionan como interrelacionábamos nosotros en el pasado. ¿Qué es mejor? Supuestamente lo de ahora tiene que ser lo mejor, aunque no lo entendamos. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque en la era acuariana la muerte va a dejar de ser una cosa horrible. O sea, vamos a seguir viendo a la persona después de muerta, eso lo dice más gente, los que desarrollen la vista etérica, que van a ser la mayoría, van a seguir viendo a los recién fallecidos y va a ser una cosa natural. Entonces, ahí va a haber menos sentimentalismo, porque no es menos cierto que llorar en un servicio funeral afecta a la retrospección del fallecido y lo perjudica en su evolución. Sin embargo, cuando ya entendamos eso todo, ya nadie va a llorar. La muerte va a ser una cosa natural, como si se fuera para la universidad el hijo o el nieto. Una cosa normal, lo vamos a ver así. Y eso es mucho mejor que el llanto y me dejaste, ¿por qué te fuiste? Y todas esas cosas que tenemos hoy en día. La muerte va a dejar de ser una cosa horrible. Por ahí es un avance. El amor a los hijos, que es el amor más grande que existe ahora en estos momentos y no deja de ser un amor egoísta, va a dejar de existir también. No de que vamos a odiar a los hijos, no, que vamos a amar a todos por igual. Y todo eso va quitando, no es el sentimiento, es el sentimentalismo que es diferente. El sentimiento va a seguir existiendo porque tenemos cuerpo
de deseo. Y mientras tengamos cuerpo de deseo, van a haber sentimientos, lo que los sentimientos van a ser más sublimes, más espirituales. Y no va a haber esa cosa del llanto y de la bobería, como podemos decir, porque a veces lloramos y nos sentimos mal y nos estamos haciendo daño nosotros por una cosa que no tiene solución. Yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil la pérdida de una persona, aceptarla, pero eso va a cambiar. Todo, y ya se está viendo, se están preparando, van a ser no más insensibles, sino que no van a responder a los sentimientos bajos, el sentimentalismo barato ese de llorar por cualquier cosa. Rodrigo. Sí, bueno, sí, eso mismo quería decir. Quería hacer una pregunta, pero antes quería comentar. Eh, claro, por ejemplo, creo que fue la conferencia anterior, sí, que era la sobre la lógica el viernes. Ahí, por ejemplo, se hablaba de que eh, el amor altruista o Dios es amor, no recuerdo cuál era exactamente, pero era uno de los principios, ama a tu prójimo como a ti mismo, alguno de los principios de Cristo. Y en el fondo, cuando uno eh, lo analiza bien, lógicamente, digamos, se da cuenta que el beneficio de todo, digamos, la humanidad, es lo mejor. Cuando uno piensa en el beneficio propio, a veces, aunque parezca momentáneamente que puede ser muy bueno, a la larga puede crear resentimientos, uno se queda solo, etcétera. Entonces, cuando uno, digamos, solamente busca el beneficio propio a costa de los demás. Entonces, que haya algo lógico o algo abstracto, o como se dice, que 2 más 2 sean 4, no quita que lógicamente lleguemos a la conclusión, por ejemplo, que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos, o que Dios es amor, y todo ese tipo de cosas, cuando uno las analiza profundamente y lógicamente se da cuenta que son ciertas. Entonces, yo creo que eh, lo que no va a existir es lo que dices tú, el sentimentalismo, en el sentido de que puede haber una persona que de pronto dice, yo no amo a nadie, y de pronto puede ir, no sé, ver una película emotiva o o escuchar una música emotiva, y de pronto estallar en amor y decir, ahora amo a la humanidad. Claro, ese sentimentalismo le va a durar un tiempo, porque está basado en el cuerpo de deseos, en la emocionalidad que está sintiendo. Pero cuando uno lógicamente lo piensa, cualquiera de esos valores del amor, de la ética y todo, no están carentes de la fuerza emotiva que puedan tener. Lo que pasa es que no vamos a estar emocionándonos como una vela al viento. Eso es lo que pienso con respecto a lo que decía Susana. Lo segundo que quería decir, lo estaba buscando. Hay una parte en uno de los textos de Matt Heindel, dice que la primera vida que vamos a crear van a ser como pequeños cristales o podríamos decir como células o bacterias, no sé qué cosa, en nuestra propia sangre etérica. Hay que recordar que la sangre es el producto del cuerpo vital. Entonces, la primera vida que vamos a crear va a ser dentro de nuestra propia sangre. Quizás van a ser como crear pequeños, eh, no sé, bacilos o gusanitos o células dentro de nuestra propia sangre que a lo mejor van a tener algún comportamiento. Voy a buscar el texto para que después lo veamos, porque tampoco es de atingente tanto a la clase. Y mi pregunta es la siguiente. Em, Espérate un momentico, Rodrigo, antes que hagas la pregunta. Eso de que vamos a crear, recuerden que en el periodo de Júpiter va a entrar una nueva oleada de vida que no conocemos. Los minerales van a ser como los vegetales. Los vegetales van a ser como los animales van a ser como los humanos. Pero va a entrar una nueva oleada de vida que quizás tengamos nosotros que participar en la creación de esa nueva oleada de vida que viene. Pregunta, Rodrigo. Interesante.
Mi pregunta era un poco con este aspecto de Júpiter, que es como benevolente, pero a la vez expansivo. Actualmente hay muchos movimientos que se llaman como globalistas o internacionales. De hecho, estos eventos que estamos haciendo, esta transmisión o otras transmisiones, también tienen este carácter, digamos, internacional, mundial o globalista. Sin embargo, eh, hay muchas personas que también tienen mucho recelo de estos movimientos globalistas, eh, a veces porque piensan que hay, digamos que es una imposición o que tiene ciertos valores no adecuados. Entonces, a mí me interesa mucho este tema del globalismo, de lo internacional, porque sé que nuestra filosofía apunta hacia eso, a que se acaben las naciones, las fronteras. Entonces, de alguna forma hay que comenzar, pero también he escuchado a estas personas que, para hacerlo simple, que son antiglobalistas, por decirlo así. Entonces, eh, quería saber bien qué podemos esperar, qué piensas tú, si es lo correcto unirse a estos movimientos globales o no. Eso. Bien, el hombre en estos momentos no está preparado para estos movimientos globalistas. Estamos empezando a pensar, fíjate, todavía somos egoístas, todavía queremos hacer dinero y basado en estos movimientos hay muchas personas que lo que quieren es obtener poder y desgraciadamente todavía respondemos a Marte y respondemos a Saturno y respondemos a la Luna, la gran inmensa mayoría de la humanidad. Son muy pocos los que responden a Urano y a Neptuno, que son las octavas superiores. Hay que tener cuidado con estas cosas que aparentemente algunas son muy buenas, venden una idea de igualdad, de solidaridad y todo eso, y lo que quieren es el poder para controlar aún más, como ha ocurrido con sistemas sociales que se han producido anteriormente y en estos momentos. Hay que tener mucho discernimiento con estas cosas, porque hay peligro de muchos movimientos de esto. No voy a mencionar ninguno porque esta clase no es política, esta clase es de astrología y de Mac Handel, o sea, de las enseñanzas de los Rosacrucis. Pero sí, los hermanos mayores dieron este movimiento de una forma totalmente desinteresada. Aquí no se cobra nada, aquí no se pide nada. Se puede ayudar con donativos voluntarios, si puede, si no puede, no importa. Usted va a recibir las enseñanzas de cualquier forma, porque es la manera altruista de enseñar. Ya cuando empiezan los movimientos de no, vamos a hacer esto y vamos a mejorar el planeta y vamos a hacer estas cosas y vamos a reunir dinero y vamos a ser mejores y vamos a hacer iglesia y vamos a hacer templo y vamos a hacer cosas. Y entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, hay que aplicar el discernimiento porque la humanidad todavía no está preparada para estos movimientos altruistas. Que hay muchos que son buenos, sí. Que hay muchos que son malos también. O sea, yo no soy antiglobalista, pero sí tengo mi reserva para algunos movimientos. Isabel. Muchas gracias. Me preguntaba con respecto a volver a encarnar. ¿Cómo va a ser, cómo vamos a volver a encarnar? ¿Cómo nos vamos a reproducir? Y además, ¿va a seguir existiendo el purgatorio, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo? ¿O vamos a vivir todos en el tercer cielo? O sea, un tercer cielo en la tierra.
siguiendo la ley universal, como es arriba, es abajo y esa se va a cumplir, pero a pie y juntilla, ¿o no? Pero ¿en qué momento me estás hablando? ¿En En qué la era momento? acuariana. Sí, en la era acuariana sí. En la era acuariana va a seguir existiendo lo mismo que hasta ahora porque vamos a ser físicos, vamos a ser seres densos todavía. En la era acuariana va a ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como vamos a ser mucho mejor que en esta época, la duración del purgatorio va a ser menos, va a ser menor. Y entonces vamos a renacer, vamos a usar la palabra no reencarnar, sino renacer. Vamos a renacer quizás más pronto, porque como vamos a ser mejores, vamos a tener que purgar menos. Y ya los arquetipos, vamos a tener más experiencia, etcétera. Y la estancia en los planos superiores debe acortarse. No, Gender no habla en específico de esto, pero sí, por lógica, ¿no? Aplicando la lógica, el tiempo purgatorial va a ser menor a medida que la humanidad sea mucho mejor. Y en la era acuariana, no piensen que la era acuariana ya va a ser perfecto, que todo van a ser. No, 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 nada que ver con eso. La era acuariana está aquí mismo, faltan 400 años, 400 años no es nada en la evolución de una humanidad. O sea, tienen que haber miles y miles de años para llegar a eso. Eso va a pasar en la sexta época, en la época Galilea. Después que ya ¿cómo se llama? Se unifiquen toda la raza. Va a haber una sola raza que va, supuestamente, dice más gente, que va a surgir aquí en los Estados Unidos. Y cuando todos seamos prácticamente iguales, es igualdad total, o sea, tanto de evolución como de forma, de todo, pues vamos a ser mucho, mucho mejor, mucho, porque no nos vamos a sentir ni superiores ni inferiores, vamos a ser prácticamente iguales, no va a haber frontera, estoy hablando época de Galilea, no era acuariana que está aquí mismo. La época de Galilea faltan miles y miles y miles de años para llegar ahí. Pero sí, en la era acuariana, mientras que tengamos cuerpo denso, vamos a hacer el mismo ciclo de purgatorio, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo y viral. En el periodo de Júpiter, recuerden que los globos van a subir un paso, entonces no vamos a tener cuerpo denso, pero sí vamos a tener cuerpo vital y sí va a haber purgatorio, va a haber primer cielo, segundo cielo, tercer cielo y quizás subamos a un cuarto cielo. Quizás, estoy especulando, pero como vamos a perder un escalón abajo, vamos a tener necesidad de subir un escalón más alto. Y a lo mejor va a haber un cuarto cielo que esté en la región del espíritu de vida. Quizás lleguemos ahí y retornemos, o sea, como en un ciclo. Pero no nos vamos a reproducir como ahora, no va a ser así, o sea, va a cambiar, va a cambiar muchas cosas que no tengo la más mínima idea de cómo va a ser, porque gente no habla de eso. Ya, no se sabe todavía. No, yo, por lógica, aplicando la lógica, como es arriba y es abajo, pienso que si subimos un escalón, lo vamos a subir en todos los aspectos, aplicando la lógica que, como decía Marcel en su conferencia, aplicando la lógica. Sí, ya. Muchas gracias. Zenobia, Sí, buenas noches. buenas noches. Buenas noches a todos. Muy linda la conferencia, don Marco. Muy hermosa la clase. Eh, con respecto al pensamiento creador, o sea, en cuanto a- en el periodo de Júpiter, pues tendremos la capacidad de crear, entiendo ya voluntariamente y conscientemente, ¿sí? Sí. Ahora bien, tengo entendido
que el pensamiento es creador. Sí. Que el Sí. pensamiento es creador. Lamentablemente lo usamos de manera inconsciente muchas veces. No tenemos la conciencia plena 24/7 o sea, de cuidar y vigilar nuestro pensar, nuestra actividad mental. Y no siempre llevamos en cuenta el poder del pensamiento. Y, o sea, lo que quiero es, en cuanto, una vez que vamos avanzando en conciencia, expandiendo la conciencia, vigilando nuestra actividad mental, pues yo entiendo que podemos crear a conciencia. Naturalmente, no con la capacidad de una conciencia jupiteriana, pero sí, porque se nos habla de eso en las enseñanzas. Entonces, muchos acontecimientos en nuestras vidas han sido, o sea, cristalización de nuestro pensar, de nuestros pensamientos, consciente o inconscientemente. ¿Mm? A veces yo he reconocido, me he dado cuenta de algunos eventos que he vivido que han sido mi propia creación. Cuando me di cuenta de dos sucesos que me acontecieron hace unos años atrás, yo dije, caray, pero esto lo creé yo. Cuando yo me di cuenta pues obviamente tengo más vigilancia sobre mis pensamientos. ¿Mm? Entonces, yo pienso que no hay que esperar al periodo de Júpiter, porque ahora estamos entrenándonos, como usted dijo. O sea, el vivir es un entrenamiento para el día de mañana. ¿Mm? Cada día o sea, cada día es nuevo en el trabajo, con nuestras vivencias, con nuestra observación, la vigilancia, el cuidado, el trabajar constantemente consigo mismo. ¿Mm? Entonces podemos acercar ese tiempo tan precioso, aunque sea, aunque sea 2 centímetros más, aunque sea, vamos a decir, un pie, 12 pulgadas más, lo que pueda conforme a nuestra capacidad de trabajo y de entrega. ¿Mm? Eso es una cosa. La otra cosa es, ay Dios mío, la Nueva Galilea. Yo sueño con la Nueva Galilea, con la Nueva Jerusalén. Y cuando yo oigo esos miles y miles y remiles de años, como que eso no me gusta. Eso es una cosa. La otra cosa que quiero comentar respecto al globalismo, el globalismo que plantea las enseñanzas es un globalismo crístico, no el globalismo que se está presentando hoy día, ¿eh? Porque yo pienso que es un oportunismo que hay en tomar esas esencias crísticas y, y torcerlas, y torcerlas. Entonces, no es que seamos antiglobalistas, no. Lo que somos lo que no nos gusta es el planteamiento impositivo de algo que se habla de globalismo, que no tiene nada que ver con las esencias crísticas, con lo que esperamos respecto al amor y en cuanto a la familia, los hijos. Ciertamente que sí, vivir estos tiempos, o sea, es muy fácil amar a los hijos, es muy fácil amar a los hermanos, al sobrino, al abuelo, pero en esa misma medida, pues amaremos también al vecino, al hermano, eh, o sea, a la humanidad en general. ¿Eh? Yo digo que el amor de madre, el amor maternal en mi modo de verlo,
es el amor más cercano al amor divino, porque la madre ama al hijo como el hijo es, sea malo, bueno, se porte como se porte, se equivoque, peque. O sea, la madre no deja de amar, no deja de amar a su hijo. Y aún así a los sobrinos y a la familia, el amor de cuando se ama de verdad, crísticamente, se ama más allá de la familia, se ama más allá de los hijos. Una vez que se ama de verdad, puede que la persona caiga de su pedestal, pero el amor real no se cae del pedestal, el amor continúa. El amor real continúa, no importa lo que haya hecho el amigo, el hermano, el vecino, etcétera, etcétera. El amor no se retira, permanece. ¿Mm? Ahora bien, ese amor debe de expandirse, ¿eh? Debe de expandirse, debe de, o sea, de extenderlo más allá del prójimo, o sea, de generalizarse. ¿Eh? Y eso será con la Nueva Jerusalén o como nosotros decidamos, la humanidad, que podamos adelantar esos periodos tan preciosos y tan necesarios que con lo que soñamos todos nosotros. ¿Sí? Quería expresar eso. Bien, muchas gracias. Sí, y en cuanto al pensamiento creador, Zenobia, ya hoy todo lo que está hecho en el mundo material, todo ha sido un pensamiento creador de alguien. O sea, Cierto. el pensamiento cristalizado son los edificios, los aviones, los trenes, los barcos, las computadoras, todo eso ha sido una idea principalmente. Primero una idea abstracta, después, por ejemplo, el teléfono, ¿no? La primera idea fue cómo pudiéramos comunicarnos a distancia. Esa fue la idea abstracta. Y después empezaron las ideas concretas a ser prototipos de aparatos, que los primeros no funcionaban, y así poco a poco hasta que se logró a través de cable transmitir la voz. Eso fue un gran logro en los siglos pasados. El telégrafo, el teléfono, inclusive hoy en día el celular es el invento más grande hasta ahora que yo conozco, que es una computadora, es una alarma, es una linterna, es un GPS, se puede llamar a través del océano, es todo, todo lo tenemos en la mano. Increíble, yo lo estoy viendo por él ahora. Esto ha sido un pensamiento cristalizado de los mejores que se han inventado hasta ahora. Por lo tanto, ya nosotros tenemos la mente creadora, pero para la forma, como dice McHenry. O sea, estamos, a veces humanizamos, se dice que humanizamos a los minerales haciendo robots, pero los robots no van a tener espíritu, no van a responder a un espíritu, van a quizás a tener un razonamiento con una lógica que uno le hace y empiecen a aprender con algoritmos y esas cosas. Lo que no van a tener es espíritu que los anime. No creo que una forma mineral fundamentalmente pueda tener un espíritu. Pero todo es pensamiento cristalizado. O sea, ya nosotros tenemos la capacidad de crear con el pensamiento y con la palabra también. Con la palabra estamos creando, porque si nosotros le decimos a una persona, te vas a morir porque tienes tal enfermedad, la persona puede morirse. Exacto. Y después es la responsabilidad nuestra de haber sido indolente o no sé cómo llamarlo, por haberle dicho hay personas que se sugestionan y usted no puede tratar a esa persona de ninguna forma algo que pueda herir su susceptibilidad.
¿Por qué? Porque la palabra crea y desgraciadamente después vienen los arrepentimientos cuando ya no hay remedio. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se habla. Igual que el astrólogo, y lo estoy diciendo porque estamos en una clase de astrología, tiene que tener mucho cuidado, tiene que saber a través de la carta astrológica cómo se le dice a la persona lo que hay que decirle. Porque Hendel dice, está escrito así, nunca, nunca, nunca prediga la muerte de una persona. Nunca. Eso es prohibitivo, porque aunque lo tenga ahí, aunque lo tenga en el horóscopo, aunque usted lo vea que le quedan 3 meses de vida, usted no puede nunca decirle eso. Usted tiene que decirle lo que tiene que hacer para evitar eso. Una mejor alimentación, otra, cambiar la forma de pensar. Tiene que ver que eso está en la carta también, las herramientas con que consta ese individuo para usted ayudarlo de verdad. Y para eso es la astrología, para entender a esa persona, saber por lo que está pasando y cómo se le dice la cosa. Hay que ser un poco psicólogo cuando usted es astrólogo. ¿Por qué? Porque no es bueno decirle, mira, tú vas a tener esto y vas a pasar por esto y vas a perder un hijo y vas... No. Hay una anécdota de un astrólogo que el rey lo llama y el astrólogo le dice, vas a ser un rey desgraciado porque todos tus hijos se van a morir antes que tú. Y sin embargo le dice, córtenle la cabeza. Y había otro astrólogo atrás que lo llama y le dice, a ver, dime tú. Y entonces le dice, vas a ser un rey muy afortunado, vas a sobrevivir a toda tu progenie. Fíjate si vas a ser afortunado. Y el rey lo premió y le dijo lo mismo. Pero es la forma en que se dicen las cosas. Ciertamente. Hay algo respecto al pensamiento creador. Yo soy muy seguidora de lo que dice René Descartes, porque ciertamente una casa sin un plano, sí, o sea, primero está el pensamiento y luego viene el plano. Primero está la proyección de la idea o el trajinar cómo lo quiero, qué me gusta, cómo lo voy a pintar, cómo lo voy a decorar, qué materiales voy a usar. Yo quiero una casa así, asado. Ahí está el pensamiento, la idea, la proyección de lo que quiero y luego viene el plano. Entonces, así, luego que está el plano, a buscar el dinero, etcétera, etcétera. O sea, una casa, si no se piensa comprarla o edificarla, no, primero pienso y luego va a existir lo que estoy pensando. Entonces, eso para mí es sumamente importante porque nos ayuda a estar pendiente de lo que pasa por la cabeza. Y más aún, preguntarnos de si el pensamiento que habita en mi cabeza ahora, si es mío o si fue que lo estoy recibiendo como antena que es la mente. Pero bien, aquí lo dejo, que ya tengo la información que quería. Es importante eso de que nosotros queremos una casa. Por ejemplo, nosotros queremos una casa que tenga 4 cuartos, 3 baños, piscina, garaje, no sé, una serie de ideas que tiene uno, la mente. Pero recuerden que si usted no es arquitecto o ingeniero civil, usted no puede hacer la casa porque empieza a levantar paredes y se le puede caer. O sea, tiene que ser una persona capacitada, la que basado en la idea general que uno tiene, construya el plano. Y entonces después, basado en ese plano, porque eso tiene que tener tuberías, tiene que tener electricidad, tiene que tener una serie de cosas que no cualquiera está capacitado para hacer. Es una lástima que Carlos Meri no esté aquí, que él es ingeniero civil. El ingeniero. Y se levantó y se fue, pero bueno, él hubiera podido hablar más de esto.
Creo que Muy tenemos bien. a Armando Mazón, estaba con la mano levantada. Muchas gracias, don Marco. No, para servir. Sí, gracias Marco. Esto, no, nada más quería hacer una distinción necesaria. No voy a ampliar mucho en el concepto del por qué, lo que voy a hacer distintivo ahora, porque como estamos en vivo en YouTube, no quiero que vaya a haber ningún tipo de contradicción con respecto al tema, ¿no? Hay una diferencia entre globalismo y globalización. Globalización es el acceso del mundo por igual a todas las, vamos a decir, beneficios que se puedan obtener, ya sea... Te pusiste en mute, Armando. Ya sea del comercio, ya sea al acceso a las tecnologías, que todos los países tengan acceso a esa, al libre comercio, a los tratados de comercio, a las tecnologías que en todos los países se van surgiendo y las personas tengan, pues todos los países tengan acceso y se intercambien esas cosas. Eso es globalización, o sea, todos hoy en día tenemos internet, todos tenemos teléfonos inteligentes, todos tenemos computadoras en mayor o menor medida, depende de la riqueza del país, depende del acceso que tengan a esas cosas. Eso es globalización. Globalismo es una agenda política que contiene una serie de subagendas que no son nada loables, y no quiero abundar en esto precisamente porque estamos en vivo grabando para YouTube, pero en otro momento, si quieren, les puedo explicar cuál es la diferencia exacta. Ahora, la palabra correcta y lo que nosotros como estudiantes Rosacruces estamos tratando de acercarnos es a la globalización, o sea, que todos los seres humanos pertenezcan a una sola raza, que es la raza humana, donde todos tengamos acceso al mismo beneficio de todo, o sea, todos nos beneficiamos de todo lo que nosotros hacemos, producimos, pensamos, creamos, y todos somos partícipes y beneficiarios de la misma prebenda que nosotros mismos como seres humanos, como raza humana creamos. El globalismo es otra cosa. Eso es otra cosa completamente que sí lo están usando a modo de confusión para crear precisamente una línea en que no se pueda definir qué cosa es una cosa y qué cosa es la otra, y de esa manera pues entonces las personas pues realmente lo que reciben es una información que no es la más apropiada a lo que realmente el criterio que uno debe tener sobre el asunto. Eso es todo. Gracias. Rodrigo. Gracias. Tengo un comentario que me gustaría que me dieras tu opinión y después tengo una pregunta. Voy a tratar de llevarlo a la astrología, sí, por la clase de astrología. Eh, yo estoy cursando el curso preliminar también de astrología y también he estado leyendo los libros de Matt Heindel respecto a la astrología. Y en general, cuando hay que corregir algún aspecto de uno o, o, o a veces cuando se presenta algún tipo de obstrucción o enfermedad, lo que se dice en la filosofía, según lo que yo he entendido, es que hay que tratar de transmutarlo a través del altruismo, a través del servicio, cambiar alguna tendencia que uno puede tener negativa y de pronto pensar de qué forma, convirtiéndola en positiva, además puede hacer un trabajo por los demás. Ejemplo, no sé, si alguien tiene tendencia al alcoholismo y lo superó, después a lo mejor ayudar o poner un centro de rehabilitación, algo así. Esto es lo que yo entiendo que dice a veces Matt Heindel acerca de cómo corregir las partes negativas. Entonces, al respecto, yo quería opinar un poco de lo que decía Zenobia. Eh, las ideas o la bombilla que tú mencionaste o el teléfono, aparte de crearlas, cuando realmente se vuelven exitosas o son cuando hay un servicio a la humanidad. Y actualmente el servicio a la humanidad está impulsado por la ganancia material. Pero en el fondo, aunque haya ganancia material, todos tenemos internet, todos tenemos celulares, o hay mucho más celulares, mucho más cosas debido eh, a que se ha masificado. Por lo tanto, en el fondo, aunque haya una
un interés al comienzo materialista, eh, hay un resultado altruista, un resultado que es para todos. Entonces, está bien tener ideas y perfeccionarlas, pero hay que llevarlas hacia toda la humanidad o la mayor cantidad de personas. La bombilla eléctrica, antes de el que la inventó, había otras personas que habían creado. Y de hecho él creó varias, pero ¿por qué él fue exitoso? Porque además se pusieron las líneas eléctricas, se creó una compañía. Entonces ya no era una bombilla para una persona, sino que era una bombilla para la humanidad. Entonces las ideas hay que tenerlas, pero tienen que ser impulsadas hacia la mayor cantidad de personas, el mayor servicio que se pueda dar eh, a la humanidad. Ese es el comentario. No sé si quieres comentar algo y después tengo una pregunta. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y un ejemplo de inventor altruista fue Nikola Tesla. Nikola Tesla renunció inclusive una deuda que tenía Westinghouse con él en aquella época, no sé cuánto, 2 millones, no sé cuánto era de dólares. Y él renunció porque él estaba en quiebra, porque él lo que le importaba era inventar para la humanidad. Pero, pero hoy en día no es tan así. Y te digo, por ejemplo, cuando se inventó el automóvil, por ejemplo, los automóviles se hacían para que duraran y se hacían con una calidad extraordinaria. Hoy en día un automóvil está hecho para que dure 3, 4, 5 años. Ya a los 5 años usted tiene que cambiarlo porque empiezan a dar problemas, porque la mentalidad es de consumismo. O sea, es diferente. Usted compra un televisor ensamblado en cualquier país subdesarrollado, no sé, en China, por poner un ejemplo, y no dura lo mismo que uno de más calidad. Claro, lo venden mucho más barato, pero el problema no es la idea, o sea, la idea altruista. Eso se ha perdido un poco, se ha perdido un poco. Hoy en día los inventos son más egoístas. El problema es hacer dinero y desgraciadamente ocurre así. O sea, hay muchas personas que inventan y no tienen el dinero suficiente para patentar el invento. Entonces tienen que ir a una agencia que se dedique a patentar. Entonces ellos te pueden hasta robar la patente o comprar, te dan un dinero por eso y después si ellos ven que tiene futuro. Y entonces es un poco que el egoísmo todavía está imperando en estos momentos. Y la cosa altruista, cuando usted oye a Heindel hablando, Heindel era otro mundo, la época de Max Heindel. Un mundo totalmente diferente al de hoy. Y él predijo muchas cosas que están ocurriendo en estos momentos. Pero en aquella época era diferente. Había quizás la humanidad de aquella época tenía un poco más de valores morales, que es como se dice, ¿no? Mi abuelo me crió en que uno no puede robar. Eso, uno no, la palabra valía en aquella época. Mi abuelo, yo siempre lo digo, él compró un automóvil, fue a un agente y le dijo, yo te lo pago en 2 plazos. Y le digo, ¿y qué usted me da de garantía? Y le dijo, mi palabra. Y ahí cerraron el trato. Ve a un dealer de carro hoy y dile que tú le das la palabra de que le vas a pagar para que tú veas que te dicen que la palabra no vale nada. Entonces, era otra época, era diferente. Y sí, los inventos, claro que son de beneficio para la humanidad, por supuesto. Pero también está la forma de hacerse millonario. El problema hoy es inventar para hacerse millonario, fundamentalmente. Es la idea que se tiene. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, que yo quería estudiar ingeniería eléctrica, porque era mi vocación. A mí no me importaba el dinero que produjera eso.
yo iba a ser un profesional, pero era mi vocación. Hoy en día yo oigo a mis nietos hablando, ¿y qué tú vas a estudiar? No, tal cosa. Ah, pero eso no da dinero. Lo que da dinero es esto. Y mira, es mejor ser abogado o ser, no sé, que es totalmente diferente a lo que era antiguamente la vocación, que yo pienso que usted tiene que trabajar en donde usted se sienta feliz, porque si usted trabaja para hacer dinero y es infeliz en el trabajo, no es negocio. Yo nunca, en mi vida, yo nunca trabajé. ¿Por qué? Porque el trabajo para mí era un hobby. Yo lo veía así, yo disfrutaba mi trabajo. A mí me gustaba mi trabajo. Llegué a los Estados Unidos, empecé a trabajar en la empresa telefónica y yo disfrutaba mi trabajo. Para mí no era trabajo, o sea, no pasaba trabajo para trabajar. Yo lo disfrutaba y así es como tiene que ser, porque es lo que vas a estar durante la mayoría de tu vida trabajando. A mí, por ejemplo, no me gusta el negocio, ¿no? A mí no me gusta. Yo prefiero trabajar para una compañía poderosa. Es mi forma de ser. Pero aquí usted puede emprender y hacer un negocio y usted es dueño de lo que quiera hacer. Y uno debe trabajar en lo que le guste. Eso yo se lo recomiendo a todos, a mis nietos, a todo el que yo pueda. Yo se lo digo, usted trabaje en lo que le guste. Y como dice Susana, la carrera que tiene que estudiar es para ser feliz. Esa es la mejor carrera que hay. Las demás no importa. Susana. Sí, gracias, Marco. Marco, yo quería decir que una cosa son los valores morales y otra cosa es el altruismo. Por ejemplo, mi abuelo era una persona con unos valores morales muy altos, sin embargo, era una persona egoísta. Él era su familia, sus hijos, sus nietos, él era su hogar, ¿entiendes? Entonces, con muy fuertes valores morales. Fíjate, incapaz de robar, incapaz de matar, incapaz de hacer, pero sin embargo era egoísta. Ahora bien, con respecto a los... Espérate, antes que siga, estoy de acuerdo contigo, pero tú te imaginas cómo puede ser una gente altruista sin valores morales. Ahora a eso voy, Ah, ok. a eso voy. Estamos hablando entonces de compartir, por ejemplo, cualquier tipo de invento, cualquier tipo de beneficio que haya, que sea social, de compartirlo, algo que, una cosa que se creó, por ejemplo. Hay que ser responsable hasta para compartir y no por un problema egoísta. Y eso lo hemos visto en la historia de la humanidad. Claro, siempre va a haber el peligro, ¿no? De que cualquier invento sea usado para mal. Pero hemos visto y estamos cansados de ver personas que se agrupan y para hacer comunidades donde todo se comparte, donde todo es hermoso, donde todo es uno para el bien de todo, y al final en el 98 o 99% de los casos han sido mentiras, fraudes, desastres, se han visto violaciones, se han visto las cosas más pervertidas que uno puede imaginarse. Entonces, eso es ahí tú ves una parte de lo que es el querer usar el altruismo, ¿entiendes? Sin valores morales, sin tener valores morales, y se persigue nada más que lo que es el dinero, lo que son las pasiones bajas, es una serie de cosas. Eso es a un nivel más bajo, ¿no? Cuando vas a las altas esferas, entre comillas, altas esferas, ¿tú entiendes? Te vas a encontrar también eso, te vas a encontrar personas que dicen ser muy altruistas y que te sacan un invento, ¿te entiendes? Lo comparten al mundo, pero no lo comparten al mundo en su mayoría para que el mundo
lo utilice en una forma adecuada, correcta, en una forma futurista. No, lo comparten para hacerse millonario, lo comparten para después acabar contigo, para después sacar en la computadora, sacar virus y entonces venderte virus que son más caros que los mismos, las mismas computadoras, para entonces, y para hacer cosas más terribles todavía y las usan. O sea que hay que tener cuidado en todo esto. Entonces yo no creo, como tú dices, que en los tiempos pasados fueron más altruistas que los No, presentes. no, yo no dije altruista, yo dije valores morales. No, pero también tocaste esa palabrita. Yo pienso que en el pasado sencillamente teníamos menos recursos, éramos más inocentes, teníamos menos cosas en nuestras manos, ¿te entiendes? Nosotros estamos aprendiendo y estamos aprendiendo y cayendo en los huecos más hondos, levantándonos, volviendo a caer en los más hondos. Yo creo que no hemos llegado, estamos en el principio todavía de eso, de ese altruismo futuro del que tú estás hablando. Y pienso que las sociedades han sido anteriormente siempre más egoístas, siempre fueron más egoístas. Estamos evolucionando con el egoísmo y estamos evolucionando con respecto al altruismo, pero con unos peligros inmensos. Hay que ser muy cuidadosos y todo lo que brilla no es oro. Todo lo que brilla no es oro. Hay que tener mucho cuidado y mucho cuidado con las palabritas esas de altruismo, de morales, de esto, de lo otro, porque nos pueden confundir. Bueno, estamos expuestos constantemente a ese tipo de confusiones. Tenemos que ser muy cuidadosos. Hasta las enseñanzas que Hendel nos dio en un momento determinado han sido usadas o mal usadas por personas, ¿te entiendes? Y es increíble. Y hablo de nuestras enseñanzas, porque no me gusta hablar de otras enseñanzas, ni de otros grupos religiosos, ni de nada de eso. Hablo de las enseñanzas a las que yo pertenezco y a las que yo amo con todo mi corazón. Hasta ahí hemos encontrado que existen esos egoísmos y existen esas tendencias que no son positivas, pero por eso tenemos que ir pasando y tenemos que usar entonces el discernimiento. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero te digo que para mí una de las personas más altruista, inventor, que dio a la humanidad todo sin pedir casi prácticamente nada a cambio, nació a mediados del siglo antepasado, o sea, 1856 creo que fue que nació, que fue Nikola Tesla. Para mí es el inventor más grande que ha tenido la humanidad. Y fue una gente súper altruista, porque gracias a él está la corriente alterna, está los controles remotos, está las luces fluorescentes, está en la radio, todo, prácticamente la computación, todo se lo debemos a Nikola Tesla. Y busca en cuántos eventos maliciosos se vio envuelto Nikola Tesla y busca en cómo murió Nikola Tesla. Busca para que tú veas que por mucho que digan que tuvo algunos privilegios, algunos privilegios muy pequeños para todo lo que dio a la humanidad, ¿tú entiendes? Nikola Tesla nunca se vio envuelto, ¿tú entiendes? En cosas bajas, en cosas que mundanas, o sea, que no me pongas a Nikola Tesla, porque Nikola Tesla es sencillamente un extraterrestre para... Bueno, no es un extraterrestre. No, en sentido, bueno, en sentido figurado. Pero te quiero decir que había altruismo. Había altruismo y ese altruismo de Tesla era puro. Pero me sacaste uno solo, mira, con todo la humanidad me puedes sacar nada más que a Nikola Tesla. Okay. Y si te pones a buscar, me vas a sacar 2 o 3 más, pero no mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado, te digo de nuevo. Ok, está bien. Alberto. Gracias, Marco. Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Benjamin Franklin, Alexander Graham Bell, Stanford Fleming, Galileo Galilei, Marie Curie, Orville y tantos más. Así es la vida. Pero yo quería hacer un aporte lo siguiente. Veo que
no sé por qué tengo la sensación de que la creación tiene que ser instantánea. Parece que, no sé si hay gente que ve mucho televisión, vio La Hechizada a lo mejor, y todos creen que esa es la verdadera forma de crear, o sea, instantáneamente. Y lo único que conozco es el café instantáneo nomás, porque todo lo otro, créanme que se necesita. Muéstrenme un ejemplo en que Dios ha hecho algo instantáneamente y no hay nada. Todo es progresivo, todo es y tiene un proceso a través de el tiempo. Ahora, evidentemente, o sea, cuando Dios dice hágase la luz y la luz se hace, pero está en el tiempo de Dios. ¿Cuánto se demoró Dios para hacer el ser humano? Creo que 4 días, si no me equivoco, pero 4 días de Dios. ¿Vale? Sí, estamos hablando, ¿no es cierto?, del periodo de Saturno, el solar, el lunar y recién el terrestre para que salgamos nosotros. Entonces, la verdad es que si la Biblia lo dice tan fácilmente, pero lo dice fácilmente por el tiempo de Dios. Un día de Dios solar es eones de tiempo. Pero el hombre ha ido evolucionando y el hombre hoy día es un creador a su nivel y crea las cosas, ¿no es cierto?, a su nivel y sigue creando y sobre todo mejorando lo creado. Por eso que nosotros estamos creando en todo nivel. No se trata solamente de usar todo lo físico y lo químico. También estamos creando en la parte mental. Las matemáticas se crearon, pero en la parte mental. También estamos en el mundo del deseo, también estamos en el sentimiento, todas las artes, toda la poesía, todos los cuadros, todo eso ha sido creado, ¿no es cierto?, porque se ha logrado depositar emoción en los pensamientos. Y también en lo físico para hacernos la vida con mejor confort. Todo está siendo creado. Todo en este momento se crea porque somos hijos de Dios, somos creadores también. Y lo estamos materializando y manifestando en todos los campos, en toda área y en todos los mundos. Entonces es interesante todo esto de no solamente con la palabra, sino que también con la mente ya se está creando. Y evidentemente hemos estado todo un tiempo y quizás todo este año hablando justamente de la creación. Cómo se genera la creación, cómo viene desde el mundo abstracto, ¿no es cierto? Viene bajando esa idea poderosa que se decanta en el mundo del pensamiento concreto. Y ahí lo manifestamos esa idea y la plasmamos. Y después de eso, ¿no es cierto? Como decía Zenobia, la hacemos física. ¿Por qué motivo? Porque la plasmamos en un plano, un plano de 2 dimensiones, que perfectamente ya ahora tiene la capacidad el ser humano de hacerlo tridimensionalmente. Pero, tal como decía Zenobia, la misma casa. Pero una turbina, un motor, un avión, un refalín, lo que uno quiera crear, evidentemente necesita un plano para manifestarle esa idea a otra persona. La palabra sí va a ser creadora, claro que sí, pero mucho tiempo más. Hoy en día es lo que tenemos y estamos evolucionando y créanme que estamos evolucionando bien. Hemos avanzado enormemente en todo lo que es creación, en todo lo que crea el hombre. Está todos los años permanentemente mejorando, modificando y arreglando las cosas anteriores. Y eso es lo bonito, que somos realmente un ejército de seres humanos, ¿no es cierto?, que estamos permanentemente creando en todo momento y a toda hora y en todo lugar. Si no, no existirían los platos ricos y no existirían tampoco los platos para vegetarianos porque también han sido creados. ¿Se dan cuenta? Así por decir algo nomás. Gracias, Marco. Gracias, Alberto. Rodrigo. Gracias.
Bueno, voy a hacer el comentario y la pregunta que me había quedado pendiente. Eh, el comentario es esto. Estoy tratando de buscar el bien un poco en la imperfección, ¿ya? El bien en el mal. No es por simplemente llevar la contraria. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, porque estoy de acuerdo con Alberto en el sentido de que las cosas se perfeccionan. Por ejemplo, Windows. Windows partió con creo que el 93, después salió el 95, que fue el más comercial, después el 2000, el no sé cuánto, y se ha ido perfeccionando. Efectivamente, el primer pensamiento puede ser muy bueno, pero si no es probado y por la mayor cantidad de personas y no se adapta, la idea inicial se cristaliza y deja de funcionar o ya no es útil o tan útil. Entonces, efectivamente, dentro del mercado, dentro del uso de las cosas por las personas, eh, los fabricantes, los inventores van eh, perfeccionando los productos. Los mismos televisores, el primer televisor comparado con un televisor del año 2024 no es lo mismo, a pesar de que los dos son televisores. En ese sentido, yo me pregunto, Nicolás Tesla, por ejemplo, ¿qué tengo yo de Nicolás Tesla en mi casa? Directamente. No tengo ninguna bobina de Tesla o nada. Pienso. En cambio, ¿qué tengo, por ejemplo, de Bill Gates? De Bill Gates todos hemos ocupado Windows y tenemos los computadores, a pesar de que a lo mejor él no fue tan altruista, digamos, pero en el fondo benefició a la humanidad. ¿O qué tenemos de Steve Jobs? Los iPhone, los Mac. Entonces, es una opinión mía nomás. Creo que esto del materialismo, no del materialismo, de la ganancia, es una fase incipiente, así como en la antigüedad los arcángeles movían a las naciones para que migraran de un lugar a otro y así se mezclara la sangre. Creo que la ganancia es una forma incipiente de crear un interés por la humanidad. Y yo respeto mucho a los inventores soñadores, pero creo que aquellos inventores que comercializan sus productos y los van perfeccionando debido a que el mercado les pide algo mejor o por la competencia, al final da más beneficio a la humanidad que el soñador, digamos, que inventó algo que quedó ahí. Esa es una opinión nomás. Ahora la pregunta, quería... Espérate, ya, no, antes de la pregunta, porque tú dices que ¿qué tienes de Tesla? De Tesla lo tienes todo, porque la computadora se mueve con corriente eléctrica. El transformador que convierte la corriente eléctrica en directa para alimentar las lacto y las computadoras lo inventó Tesla. El motor con que tú subes el agua a tu apartamento lo inventó Tesla. El control remoto con que tú mueves el televisor, el principio de ese control remoto lo inventó Tesla. O sea, prácticamente a Tesla le debemos todo el desarrollo de hoy en día. Y en cuanto al Windows, te voy a decir una cosa. El Microsoft Office comenzó que yo compraba el CD en $99 y me duraba 10 años. Hoy en día, para tú comprar el Microsoft Office, tienes que rentarlo mes tras mes, pagar una mensualidad y te dura un poco tiempo, porque ya después te hacen el 365 y después te hacen el 448 y es para engancharte, para tenerte con una renta y con un pago mensual. Eso no es altruismo. Eso es hacerse rico a costa de las personas. Porque qué bonito es hacer un Microsoft Office free para todo el mundo. No, eso no existe. Cada programa de eso te lo quieren cobrar. Y cuando te lo dan free al principio, para que tú entiendas, cuando comenzaron las computadoras, te daban programas free con un virus. Y entonces, coño, free, lo instalo en mi computadora. Se me fastidió y después te vendían el antivirus. Todo eso existe, todo eso existe. O sea, no se puede hablar de altruismo. Y mencionaste un señor que no está muy bien visto por nadie, que es el famoso Bill Gates. Todavía Elon Musk tiene algunas ideas. Gracias a él revolucionó los automóviles, porque las petroleras
no querían que salieran los carros eléctricos, pagaban lo que tuvieran que pagar, y hasta que él, que tenía dinero, lo hizo y lo impuso y se lo dio a la humanidad. Son caros, no son baratos los Tesla, son caros, pero no es menos cierto que eso yo lo considero una labor altruista, porque cambió, está salvando el planeta, entre comillas, porque también hay otra teoría, que si las baterías de litio, que no sé qué cosa, siempre hay sus pros y sus contras. Pero no es menos cierto que la política de hoy en día es más egoísta, aunque tengan la palabra altruista, no es tanto así. No es tanto así, porque esa gente, ese mismo Bill Gates, y fíjate, y él es altruista en algunas cosas. Él tiene programas en África y está ayudando, porque tiene demasiado dinero y bueno, lo puede emplear en algunos programas altruistas, que sí, es cierto que los tiene, pero ese señor está por el poder, fundamentalmente. La pregunta, Gracias. Rodrigo. Y la pregunta es, para ir un poco hacia la astrología, quería preguntarte acerca un poco de lo que hablamos hoy día de Marte, como octava inferior, y de los otros aspectos, un poco de Cristo. ¿De qué forma Cristo nos lleva hacia planetas superiores o aspectos superiores? Y si él, no sé si su aspecto como arcángel o su fecha de nacimiento, no sé cómo hacerte la pregunta, pero de qué forma sus enseñanzas o él mismo nos lleva hacia octavas superiores. ¿Y cuáles octavas superiores serían? Esto quiero hacerte la pregunta un poco. Bueno, en primer lugar, Cristo no es de nuestra oleada de vida, por lo tanto, no tiene una fecha de nacimiento. El que tiene la fecha de nacimiento es Jesús, que fue el cuerpo más puro. Esa configuración planetaria de aquel momento fue específica para Jesús. Cristo fue enviado precisamente porque el ser humano cogió el camino equivocado. Acuérdate que la Atlántida se hundió por la astucia, por el egoísmo, por todas esas cosas. Entonces, había Jehová es un Dios de raza, es un Dios egoísta, es un Dios guerrero. Y no existía, era ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley que imperaba. El Cristo vino a abolir, no, porque él no vino a abolir la ley, él vino a cumplirla, pero con la premisa del amor, que es la parte ya, el amor de Cristo lo comprende todo. Ahí está el altruismo, ser una mejor persona, ama a tu prójimo como a ti mismo, todo se resume en el amor de Cristo. Que él no tiene una influencia planetaria, no tiene una influencia planetaria, porque acuérdate que el Cristo es el regente de la tierra, pero no es las influencias externas de los planetas. La influencia, la máxima, por supuesto, es la de Cristo, que revive, le vitaliza el planeta y nos ayuda con la cosecha, con las estaciones, con todas esas cosas. Pero las influencias planetarias son los logos planetarios los que nos influencian a nosotros. Y las octavas superiores, hasta Saturno, son los planetas normales del zodíaco. O sea, fíjense ustedes que los planetas rigen dos signos. Cada planeta rige dos signos: Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Los demás que son Urano, Neptuno y Plutón, rigen uno solo. ¿Por qué? Porque ya esos son octavas superiores. Los planetas inferiores, o vamos a decir, hasta Saturno, son los que rigen a la humanidad ordinaria. A la humanidad ordinaria de hoy, no la de antes, porque antes la primera era Marte, la Luna y Saturno. Después entró Venus, después entró Mercurio
y después entró Júpiter a influenciar en las personas. Urano influencia a muy pocas personas influencia Urano, y Neptuno mucho menos todavía, y Plutón todavía menos, porque son planetas que están comenzando a influenciar en el planeta. En el planeta sí influencian a modo planetario. La entrada de Urano en Tauro, la entrada de Plutón en Piscis, eso crea eventos a nivel de humanidad. Pero personalmente casi nadie responde a las octavas superiores todavía, porque no estamos capacitados para eso. A medida que vayamos evolucionando, este camino nos lleva a eso, a empezar a responder a Urano, porque ya estamos pensando en cosas altruistas. Y en cuanto a la mente espiritual, a la mente superior, ya se está pensando en eso a través de esta escuela, y vamos a responder a Neptuno y a Urano y a Plutón y a todas esas cosas, la regeneración, o sea, pero todavía desgraciadamente la humanidad no responde a esas octavas superiores. Es muy poca las personas que responden a eso. Inclusive gente dice que Neptuno influencia a los astrólogos, pero ¿cuántos astrólogos verdaderos hay en el mundo? No hay muchos. Entonces, desgraciadamente, vuelvo a repetir, respondemos a los planetas bajos, que las vibraciones son más bajas. Esas octavas superiores ya responderemos a ellos. Un pequeño comentario de eso. Estaba leyendo el otro día, parece que el libro de las glándulas, y decía que el espíritu de vida eh, tenía relación con Urano. Entonces yo pensaba, por eso iba la pregunta, que como Cristo venía todos los años y vivificaba nuestro espíritu de vida, o no sé si lo engrosa o hace que esté más a tono con el de él, y como es nuestro espíritu, por eso está dentro de nosotros y no afuera como era Jehová. Pensaba que quizás por ahí nosotros nos conectábamos un poco más con Urano y el amor desinteresado. ¿Hay algo de eso o no? Acuérdate que el vehículo inferior del Cristo es el espíritu de vida. Ese es con el que él mejor se manifiesta. Recuérdate que nosotros nos manifestamos mejor con el cuerpo denso. Pues el Cristo precisamente es el espíritu de vida, el unificador, o sea, el que abarca el sistema solar completo. Urano es el altruismo. La nota clave de él es el altruismo. ¿Tiene que ver con Cristo? Sí, todos tienen que ver con Cristo, todos. Cristo tuvo cuerpo de deseo, por lo tanto Marte, la parte superior de Marte, o sea, los deseos superiores también responden al Cristo. Lo que pasa es que desgraciadamente nos dejamos llevar por los deseos inferiores, las pasiones bajas, porque todo lo malo es fácil, lo difícil es lo bueno. Eso es lo difícil. Siempre el ser humano complica las cosas y se va siempre por la más fácil, los deseos inferiores. Eso es lo más sabroso, lo más rico, la fiesta, las drogas, la bebida, todo eso es lo rico, lo bueno, lo especial. No, ser vegetariano, no tomar, no droga, no, tú eres un bicho raro. Tú vas a una fiesta y te brindan una cerveza. No, yo no tomo. Bueno, y te brindan un pedazo de carne de puerco. No, yo soy vegetariano. ¿Y quieres un poco de cocaína? No, yo no hago droga. Entonces dice, bueno, ¿y para qué tú vives? ¿Cuál es tu forma en qué tú te entretienes entonces? Porque para ellos la vida es la bebida, la droga, el cigarro, la carne, no sé, todas esas cosas que en vez de purificar el cuerpo, lo destruye. Pero esa es la mayoría de las personas son así. Nosotros somos bichos raros en este momento. Todo el mundo va a tender a eso. El vegetarianismo está cogiendo fuerza. La juventud
hoy en día yo veo muchachitos jóvenes que no quieren tomar. Están un poco, o sea, que cumplen 18 años y yo los veo que no están en esa tendencia como en nuestros países, que en nuestros países a los niños se les daba cerveza y todas esas cosas. Aquí yo no he visto mucho eso. Sí, sí, también después veo que en las escuelas públicas, fundamentalmente mis nietos, gracias a Dios, van a escuelas que son charter, que son medios privados, no son públicas. En las escuelas públicas sí hay una serie de cosas que no son buenas, pero eso, decir que Cristo dirige a Urano, no tiene que ver. Que todo está concatenado, que todo tiene que ver de una forma u otra, sí. Pero directamente Cristo no responde, o sea, no es que el logos de Urano responde a Cristo, no. Cristo mantiene a los planetas, fíjate, mantiene a los planetas en su órbita, porque esa es una de las labores de Cristo. Por eso Él está en el Sol. Él es el que mantiene en órbita a los planetas, pero las influencias planetarias tienen que ver con el espíritu que mora en ese planeta. Y entonces el altruismo es una consecuencia del espíritu de vida, que es el unificador, o sea, en Cristo. En Cristo, el vehículo inferior de él es ese, y por lo tanto, en su unificación establece, Urano viene a eso, a ayudar a eso. Zenobia. Hola. Ay, ya me iba a ir, que ya sí, van a ser las 10. Eh, Quería recordarle, eh, don Marco, ¿usted sabe qué signo era Tesla? Era Nikola Tesla. Yo no creo, sé si era Géminis, Susana. Cáncer, cáncer. Ah, Cáncer. Acuariano. No, era cáncer, julio 10, 1856. 56, sí. Pues yo tengo la fecha del 7 de febrero. Tendré que revisar ese documento. Pues lo tenía como acuariano por ese No, documento. quien era acuariano era Edison. Edison sí era acuario y fue muy malo con Tesla. De altruista, Edison no tenía nada. Edison hizo todo lo posible por tal de humillar y hacer de que a Tesla no le dieran los fondos para hacer sus inventos. Edison, Tomás Edison. Sí. Tomás Alva Edison, sí. Edison, sí. Sí. Incluso se sospecha que las dos veces que le quemaron el laboratorio a Tesla fue inducido por él. Se sospecha, no hay una prueba, quizás una evidencia palpable, o si la hay, pues no la han sacado a la luz, pero se sospecha porque él quería mantener el monopolio con la General Electric de todo lo que era la electricidad en el mundo entero. Ya él tenía sucursales en París y en todas las partes, pero Tesla era una competencia muy grande porque la corriente alterna que inventó Tesla era mucho más comercial y mucho más eficiente que la corriente directa de Edison, pero él quería mantener esa capacidad para poder tener los fondos bloqueaba. Exacto, sí. Aquí en el 1940 hubo un dominicano que inventó una bombilla que se arreglaba, o sea, que se restauraba una vez dañada. Hoy día ya hay muchos que han inventado, han hecho o se han conectado con la misma idea, pero para ese tiempo, para el 1940, hubo ese dominicano que inventó la bombilla y una reconocida marca que no voy a mencionar le compró el invento. Pues hasta ahí llegó el invento, engavetaron el invento y es una marca muy famosa de bombillas y, y nada, imagínense que una bombilla que se arregle no le convenía para nada. Engavetaron el invento y muy bien. Hasta ahí llegó la bombilla de este hermano dominicano. Y así han sido muchos inventos
que han sido serruchados, los han quitado del medio. Muchos buenos inventos en el área de la ciencia, en el área de la salud, en el área de la tecnología a favor de la humanidad, han sido vetados. Y como decía don Marco, los mismos vehículos ya lo que duran son 5 años, pero no solamente los vehículos, las neveras por igual. La estufa de mamá le duró más de 30 años y estaba igualita. Y la fuimos heredando, igualita estaba la estufa de mamá. Hoy día, cada 5 años está uno comprando una estufa. La mía ya tiene 5 años, ya estoy pensando en tener otra. Y lo mismo con las neveras y de las televisiones, ni se diga. La televisión de mamá hoy día tiene como 18 años y está de buena un tolete de televisión. Pero la televisión, mi televisión es del 17, del 1917, y está prácticamente obsoleta. Entonces, ciertamente tenemos o sea, que revisar esa parte, que revisarnos, la humanidad en general, porque uno responde también a ese tipo, o sea, todos tenemos una cuota de culpa en este acontecer, tristemente. Pero nada, pues aquí lo dejo. Pues mire, señor Masón, tenía entendido que Tesla era acuariano. Bueno, seguramente tendría Urano ahí y otros planetas en Acuario. Pues, fue un creador, un inventor magnífico. Bien, pues nada, Susana, gracias. Susana, nosotros no discutimos la carta de Tesla, ¿no? Sí, es de cáncer. Yo no recuerdo ahora el día exacto, pero sí sé que él nació bajo el signo de cáncer. Sí, pero te digo, nosotros analizamos la carta de Tesla. Ahora no recuerdo. Yo sé que yo sí una vez la estuve mirando. Yo las Y tengo, yo las voy a buscar a ver si por está. eso es que recuerdo que él estaba bajo el signo de cáncer. Nació 10 de julio de 1856 por el calendario gregoriano, pero por el calendario juliano, que era el que se usaba en aquella época en Serbia, es el 28 de junio, pero en realidad es el 10 de julio de 1856. Ay, pero gracias por ese documento, yo lo tenía errado. No, ese es el historiador de... No, y que Tesla es uno de mis ídolos. Yo lo adoro, lo adoro. A mí me lo presentaron mis hijos. Bueno, mis hermanos, pues buenas noches. Aquí lo Buenas dejo. noches, Zenobia. Un abrazo. Bien. Susana. Igual por aquí, doña Susana. Pues dulce noche a cada uno de ustedes. Gracias, Zenobia, igualmente. No, Marco, es que se me quedó la mano levantada. Disculpa, Oh, no tengo nada que decir. ok, entonces terminamos la clase. Claro. Vamos a terminar la clase poniendo la oración del estudiante. Permiso. Déjame cerrar aquí. Espérense. Déjame bajar esto. Un momentico. Ahora uno del sexo masculino para que lea la plegaria para el estudiante. ¿Quién se No hay ofrece? ninguno, parece. Bueno, Ya la Alberto, hago yo, adelante. Marco, no hay problema. Plegaria para el estudiante.